En la cueva de la voz silenciosa. Desmontando bulos con Sara Martínez. No te lo creas todo. No difundas nada sin consultar antes. Bulos, mentiras, falsedades. Sara Martínez los desmonta para ti. No te lo pierdas. Desmontando bulos con Sara Martínez en la cueva de la voz silenciosa. Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, trarara, vamos a contar verdades, trarara, Buenas noches y bienvenidos un jueves más, 17 de febrero de 2022 a Desmontando Bulos. Me encuentro con la compañía de Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos. Aquí desde Ocio News, vamos allá. Vamos allá y de lo que hoy yo pensaba que íbamos a hablar de la resaca electoral, pero es que eso ya parece que ha pasado 20 años. Porque ya Ya hoy, te lo como digo. mínimo, con todo el movimiento que ha habido hoy, mínimo han pasado 4 semanas. Porque es La que verdad, la verdad que tenemos un país que de verdad, para inventar cosas somos los mejores. Yo, ¿qué crees que te diga? No Y me para de extraña paso, que haya tanto estrés que los españoles estemos tan estresados. Si es que la vida pasa pues súper rápido, si es que lógicamente. lo que ha pasado hoy no pasa ni en 20 años en otros países. Ya está, ya te hemos recuperado, ya hemos recuperado la Ahí estamos. conexión, ya estamos todos aquí funcionando. Pues sí, te hemos oído. Lo bueno es que te hemos oído Sí, todo el trozo, así que no pasa nada porque podemos seguir desde donde lo paramos. Que bueno, que sí, que yo lo que que te es iba a una decir, vergüenza. yo lo que te iba a decir era que Sí. yo lo mínimo que me esperaba es que al menos una semana les durase la alegría. Yo para mí Bueno, es que alegría el entre problema es, comillas, porque claro, yo, si bien sí que es cierto que han quedado primeros, no han conseguido lo que al menos era el claro, objetivo que decían que tenían. Para mí, ¿eh? A lo mejor claro. para otros lo han Yo creo que conseguido, pero para mí no han conseguido lo si que al final querían. claro, yo creo que al final, vamos a ver, lo comentamos muchas veces, Lorenzo, al final la política, más que hacerse en la calle, se hace en los despachos, se hace con sus equipos de marketing, con sus community manager, ¿sabes? Y entonces van mucho con las encuestas, cómo funcionan, cuando todos sabemos las encuestas a veces los disgustos que dan. Y luego, pues claro, pues se toman decisiones que si adelantamos porque nos viene bien y así nos vamos a elecciones y vamos a barrer y luego lo que ocurre es que te has quedado con una escobilla y la verdad que tampoco has barrido tanto. Y yo creo que al final, o sea, estaban en toda esa vorágine con la posibilidad de gobernar con Vox, que si entonces no se hace un cinturón sanitario en contra de que pueda entrar la extrema derecha en el gobierno y están con toda esta historia y al final yo creo que efectivamente, al final estallan los partidos, en definitiva son elementos de poder y las personas que los conforman, especialmente sus cabezas visibles, no las bases, sus cabezas visibles, pues se juegan muchas cosas, además de cuartos, ¿no? Entonces, yo creo que un poco se les ha puesto las cosas muy feas, caray. O sea, esto, aún así, de todas formas, yo creo que la verdad que hoy, esta tarde, daba gusto ver en algunas tertulias televisivas, ver la cara de muchos comentaristas, porque es que yo creo que ninguno se creía muy bien lo que estaba pasando. Yo por la Pero tarde no lo sé precisamente, porque no lo he visto, pero por la mañana, el tiempo que preparaba la comida, estaban todos más sí, desconcertados que un conejo en medio de una autopista, de noche, tal cuando les cual, dan las largas. tal cual, tal cual. Tal cual. Esto es cuando la realidad siempre supera, ¿sabes? Sí, sí, nunca sabemos qué es lo que nos Cualquier vendrá. cosa que quieras ficcionar, ya te Pero bueno, digo. Yo os recomiendo especialmente si tenéis Telegram, hay dos canales muy buenos que son Hilos y Grafos y el otro es Pandemia Digital,
donde os están haciendo minuto a minuto cómo se están moviendo algunos hashtags que también es cierto que demasiado pronto se han organizado, con lo cual dentro de los corrillos, ¿no? de este mundo de la información rápida de las redes sociales, pues muchos especialistas están viendo un poco que todo esto estaba un poquito organizado, ¿eh? Bueno, Posiblemente el Confidencial, que es el periódico que ha destapado, lo dicho, un tema que a mí sí que me parece gravísimo, como es las comisiones, altas comisiones de un familiar, en este caso de Ayuso, que ha podido cobrar más de 200 y pico mil euros por unas mascarillas que le han costado a los madrileños 10 euros, 10 euros la unidad. Pues hombre, a ver, eso está un poquito nublado, ¿eh? Eso está un poco nublado. Ya no digo negro, sino nublado. Que claro, que toda esa información la ha empezado a precipitar este medio de comunicación, el Confidencial, todo bien organizadito, hombre. Estas cosas, cuando hay una investigación periodística, normalmente tardas un tiempo en ir desmenuzando todas las fuentes, toda la documentación, claro, y no esto todo estaba debe bastante ser. preparado, ¿eh? Estaba bastante preparado. ¿Sabes? Por parte de qué no lo sabemos. No Sabe- sabemos si es por la parte de Génova y Casado o es por la parte de Ayuso y su asesor, claro, claro. que todos nos acordaremos de él, de Miguel Ángel Rodríguez. Sí. Entonces, ¿Sabes qué pasa? Si, a ver, que si se ha hecho correctamente según ley, pues mira, no pasa nada. Está todo bien y claro, punto. Pero lo que pasa es que viniendo del partido que viene, con el historial que tiene ella ese partido, pues igual es un poco más sospechoso. claro. Hombre, sí que es verdad que llama mucho la atención. Mira que las mascarillas se pusieron, en fin, Sí, al bueno, hubo principio una eso, época que claro, los primeros meses, me acuerdo los famosos aviones esos que estaban de camino que todo el mundo traía por ahí. Sí, y no aparecían y todo, claro. todo eso que hubo por ahí, esos meses complicados. Entonces, pues bueno, lo interesante de todo esto sería, en primer lugar, yo por lo menos a nivel global, sea uno simpatizante de quien sea, pues hombre, que las cosas de comer, de verdad, que estén muy claritas, eso especialmente. Y luego, pues mira, chicos, si nos van a dar un culebrón, pues yo qué sé, ¿qué Unas le vamos a hacer? palomitas Exactamente, que están muy ricas. ya te lo digo. Y nada, pues eso no estaba en el guión de hoy, No, pero ya tendremos tiempo de hacer fact-checking en las próximas semanas, a ver con qué nos bueno, sorprenden, ya lo porque verás, seguramente pues más de una mentira también habrá por ahí. Lo que sí que tenemos son los seguro. bulos, que empezamos con el Sí. primero, con una agresión en Jerez, o no agresión, Pues no lo sí, sé. porque bueno, Cuéntame. se ha movido, que conste que se parece mucho a otros bulos, especialmente xenófobos, que siempre tienen la misma estructura. En este caso lo documentan porque es una paliza brutal que se ha producido en Cádiz a un muchacho que le ponen nombre, Andrés, de 19 años, con discapacidad intelectual, que lo han rodeado, lo han dejado casi sin visión a puñetazos y el joven asegura que fueron unos moros. Bueno, eso es lo que se ha hecho viral. Tanto es así que las cosas, pues a mí en estas cosas sí que me duele mucho porque al final se comparte un artículo de un periódico, de una cabecera que es El Español, en donde se afirma que la víctima declaró que sus atacantes eran unos moros. ¿Qué ocurre? Que los medios de comunicación, uno de ellos este escrito como El Español, también una televisión, un programa de televisión, que sí que se puso en contacto no con la víctima, sino con la madre, donde la madre especifica que los agresores le dijeron a su hijo que dijera que lo habían hecho dos moros. Claro, la diferencia es muy importante. Una cosa es que tú digas, no, eran moros, y otra cosa es que tus agresores además te digan que tienes que decir que han sido moros. Bueno, pues puestos en este caso por maldita.es a investigar,
pues se pusieron evidentemente en contacto con la Policía Nacional del Jerez de la Frontera, que es donde depende toda la documentación respecto a la investigación que se ha realizado de algo que sí que es cierto, que es la agresión, que fue víctima bueno, y recibió una serie de lesiones de gravedad en la zona maxilofacial y en el ojo izquierdo, pero lo que sí que desmiente la policía es que en ningún caso los agresores, porque han sido detenidos, han sido 4 personas detenidas como presuntos autores de este delito de lesiones graves. Los 4 son españoles y están en prisión preventiva tras ser puestos a disposición judicial. Con lo cual, lo que se ha hecho viral, que desgraciadamente sí que se basa en una verdad, que este muchacho ha recibido una paliza brutal, pero por lo que se ha hecho viral, que es que ha sido realizado por unos moros, pues eso es mentira. Así que ahí tenemos la escenificación de lo que muchas veces nos intentan colar con bulos, especialmente que tienen esos sesgos xenófobos, donde a partir de alguna cuestión que sí que puede ser verdad o de un hecho que es real, pues le dan la vuelta para llevarlo a sus objetivos, claro, evidentemente. Pero lo dicho, lo sentimos por el muchacho, por Andrés, que esperamos evidentemente que se recupere, y por su familia, que posiblemente lo habrán pasado mal, pero y que nos alegramos también que la policía pues ha hecho su trabajo y los presuntos autores de esos hechos están ya en prisión, esperando, me imagino, al juicio, pero que son españoles, son compatriotas nuestros, vaya. Vaya, pues vamos al siguiente, en este caso algo sobre Sí, el sexo. pues sí, bueno, Pfizer y el sexo, Ujú. lo tenemos todo, ¿no? Bueno, Pfizer son Bueno, los inventores de la pastillita azul, para quien no exactamente, sepa, o sea que exactamente. algo saben. Pero claro, este mensajito, que de paso nos lo traen en inglés, con un enlace para que puedas ver desde la página 132 de ese supuesto informe realizado evidentemente por Pfizer, donde te dicen que durante los primeros 28 días después de la segunda dosis no puedes tener relaciones sexuales debido a un riesgo en la seguridad reproductiva. Esto es para hombres y mujeres. Se pueden provocar defectos de nacimiento por manipulación genética, y todo eso, evidentemente en inglés, eh, haciéndose un contenido viral bastante importante, no solamente en España. Y, y claro, ¿qué ocurre? Que sí que es verdad, ese enlace, ese que te ponen, te vas a la página 132, que es donde te dicen que te especifica todo ese tipo de cosas. Te vas a esa página 132 de un informe del ensayo clínico de la vacuna de Pfizer. Lo que pasa que, claro, ¿qué ocurre? Que es una pequeña advertencia que estaba dirigida a los voluntarios del ensayo que se estuvo realizando, acordaros, para promover esas vacunas que al final pues las hemos tenido autorizadas, y bueno, y el que más y el que menos pues ya las tiene en su organismo. El documento incluye esos criterios de inclusión reproductiva de esos voluntarios masculinos, especialmente durante al menos 28 días, pero precisamente más que nada para que se abstuvieran de donar semen, porque también puede realizarse, o abstenerse de relaciones heterosexuales con mujeres en edad fértil, para que no haya ningún tipo de cambio en el organismo y en ese momento que se pudiera evidenciar cualquier tipo de efecto secundario respecto a esa vacuna que se estaba experimentando ya en su fase 3 por parte de la farmacéutica Pfizer. Pero no tiene nada que ver con el resumen estupendo que te ponen ahí, como que es un efecto ya secundario
para cualquier persona que le hayan puesto la vacuna Pfizer, para que no pueda tener ni relaciones sexuales y si pudiera ser, pues que tampoco se quede embarazada la mujer por posibles problemas genéticos. Así que queda muy bien que te digan estas cosas, que se haga virales este tipo de mensajes, que uno se los crea porque te vas a un documento donde no te lo vas a leer todo, evidentemente, pero evidentemente la revisión literaria científica, si se hace con tranquilidad, se puede ver ya no solamente este informe, sino otros posteriores que tenemos y que también los podemos, si queremos, los podemos descargar desde la propia página web de Pfizer, pero desde la propia entidad europea del medicamento, que hemos hablado muchas veces de ella. También ahí tenemos todos, por decirlo de alguna manera, todos los prospectos y toda la revisión literaria científica que se está realizando y que se sigue realizando de las vacunas, y en concreto de esta de Pfizer también. En concreto tenemos la última revisión, la tenemos de enero de 2022 y la anterior aún fue de noviembre de 2021, es decir, que constantemente pues se va ampliando toda la información sobre las vacunas pues que nos están inyectando y que de alguna manera yo creo que ya nadie puede decir que nos están ayudando a sobrellevar, ¿no? Toda esta pandemia y bueno, por lo menos, aunque no le podemos frenar al coronavirus, pero por lo menos frenar sus efectos en las personas, ¿no? Pues bueno, pues ya sabemos. Otro más. En este caso, algo del país o no. Pues sí, porque nos vamos con Pablo Iglesias, se ha hecho viral, en concreto, este que tenéis ahí en medio lo recoge muy bien maldita.es, donde supuestamente desde un enlace oficial de El País se recogen esas declaraciones que dicen que ha dicho Pablo Iglesias, que las mujeres de Podemos están ahí por sus logros, no por haberse acostado conmigo. Eso es lo que decimos nosotros, una declaración SIC, ¿no? Tal como la dijo en tal caso Pablo Iglesias. Claro, ¿qué ocurre? Que se ha compartido muchísimo en Twitter, pero ha saltado evidentemente este tipo de contenidos, saltan enseguida a Facebook porque son mucho más fáciles de viralizar. Y claro, ¿cuál es la sorpresa? Pues que de entrada no es el usuario de Twitter del País, sino en concreto es su handle, que tendría que ser el típico que podemos imaginarnos todos, que es del periódico del País, que es @el /país. Pues no, si nos vamos al usuario, aunque ponga ahí arriba el país, es blanco de bot. ¿Mm? Blanco de bot. O sea, Pues nos ahí reímos un tenemos que poquito, fijarnos un poquito también efectivamente. en lo que pone abajo. Exactamente. Entonces queda muy bonito que lo pongan en negrita y el país, además, en fin, duplicando de alguna manera el logotipo del periódico en esta red social, pero si nos vamos a su handler, pues ya vemos que de entrada mal. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que se ha hecho viral porque ya sabéis que todo lo que tenga que ver con ciertos políticos, pues enseguida se hace viral por parte de unos y de otros, las cosas como son. Tanto es así que lo pillaron a este blanco de bot y si te quieres ir a ese usuario, ya no sale el país, sino que han sido rápidos y se han hecho pasar por otro medio de comunicación y han hecho la misma faena, pero en este caso con el español. Entonces van saltando para aquí y para allá y mientras tanto, pues bueno, pues se hacen virales este tipo de declaraciones que no son reales, son falsas y bueno, y provoca pues esas discusiones tan a veces absurdas que se producen en Twitter. Hay que Bien, decir también que llama mucho la atención, como bien explica maldita.es,
vosotros os acordaréis, estuvimos hablando también de uno que recogieron ellos sobre la serie Aída, que porque era machista y racista y que la iban a prohibir, metían, en este caso, por en medio a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Bueno, pues os acordaréis que de alguna manera también suplantaron, en este caso, al país, pero también a 20 minutos. Y mirad qué cosas. Su handler en aquel bulo era negro de bot. Hemos Vaya, pasado de blanco de bot a negro de bot. ¿Eh? vaya, Así vaya. que si os gusta investigar en redes sociales, os aseguro de verdad que a veces te lo puedes pasar pipa porque coinciden muchas cosas y al final todo confluye en ciertos grupos que saben organizarse bastante bien. Y nos las intentan colar todos los días, claro. Y un detalle muy importante que en este caso el perfil del país está verificado, eso quiere decir que tiene la famosa palomita al lado y como podemos ver Claro, los que nos están viendo, en este efectivamente. caso, en este tweet no tiene la palomita, también es una pista importante. Muy importante, porque a veces nos metemos en las redes sociales y no sabemos toda la información que nos da la red social. Y no Claro. hacemos caso, nos quedamos con lo que se hace trending topic y entonces a continuación pues nos vamos directamente a todos esos hilos que van apareciendo, ¿no? Bueno, pues igual que sabemos leer ciertas cosas, bueno, pues también hay que releer las redes sociales para que de vez en cuando, pues hombre, los pillemos y que no nos quieran engañar, ¿eh? Y Bueno, después querer nos quieren engañar, pero bueno, que sí, no nos puedan igualmente. engañar. Y un ¿Eh? último tip es que para quien bueno, en el caso de que si te pasan una imagen no se puede saber, pero si tú estás en Twitter directamente, si haces clic Mm, encima de la palomita, en el caso de El País y de los medios de comunicación, sale información de la cuenta, y sale el motivo del por qué está verificado. En el caso del País y medios de exactamente. comunicación pone esta cuenta está verificada debido a que tiene notoriedad en el ámbito gubernamental de noticias, entretenimiento u otra categoría designada. Entonces Así también es. nos puede servir. Lógicamente, si Por nos lo pasan menos una tenga un poquito captura, claro. después no es lo Ujú. mismo. Pero bueno, si nos pasan una captura, hay otra cosa que también se puede hacer. Por poner un ejemplo, te vas a Google y simplemente buscas el supuesto titular en sí. Escribes el titular en sí en Google y te tocaría salir la noticia. Claro. Y a lo mejor lo que Incluso, te sale claro, incluso si es es... una noticia retirada recientemente de los mismos medios de comunicación, puede ser que te salga. Sí, porque normalmente siempre hay, como digo yo, Un siempre hay un retrasillo. baúl, ¿sabes? Un buffer Sí, que te va a dar siempre la señal, de lo que estuvo ahí de alguna manera, pues, en línea, ¿no? O sea que, efectivamente. en fin, que es fácil, ¿eh? No, lo que pasa que lo dicho, a veces siempre vamos con esa ansia, ¿no? De ver, de leer lo mínimo y bueno, y luego pues claro, luego también están pues lo que nos queramos creer y lo que no nos queremos creer, claro. Pero bueno, en este Efectivamente. caso, esto es un bulazo. Nos vamos al siguiente. Aquí sí que me tienes desconcertado. Sí, vamos a ver. Esto lo he recogido porque maldita.es, sabéis que también tiene una que es súper interesante, una parte que se llama maldita.es científica y da mucha información sobre muchas cosas, como pues yo que sé, por qué la naranja es buena, si es verdad que es buena para la gripe, cosas de estas, ¿no? Que nos ayudan un poquito en nuestra vida cotidiana y nos quitan no tanto de bulos, pero sí de ciertas costumbres que hemos tenido siempre de, mira, esto es muy bueno para tal cosa, ¿no? Como Y las vitaminas del zumo de naranja, ¿no? exactamente. Entonces, claro, o que si el ajo, si te comes un ajo y entonces, bueno, vas a tener las defensas por las nubes, cosas de estas. La verdad que vale la pena. Yo os invito que de vez en cuando le peguéis un vistazo porque la verdad que lo explican muy bien, hacen un trabajo de investigación con expertos buenísimo. Y en este caso, querido,
resaltar esta semana esto, porque con esto yo me imagino que todos sabemos que con esto de las mascarillas, pues el que más y el que menos, entre que se irrita la piel, te sale bueno, te llegan a salir, a mí por lo menos me han salido hasta calenturas, o eso que hemos llamado toda la vida calenturas, en la boca, precisamente pues porque al final uno suda, porque estás con la saliva, porque estás en un ambiente al final húmedo todo el rato donde tienes la mascarilla. Y claro, a partir de ahí, que en definitiva estamos hablando de herpes labiales, aparece una retahíla de remedios caseros para esos herpes labiales, ¿no? Entonces, desde el ajo, los geles de aloe vera, ponerte sal con limón, el té negro, todo eso, según los remedios en fin, del que tienes al lado, bueno, te puedes llevar a tu casa una retahíla de un montón de consejos. Hombre, lo del ajo no sé, pero en Precisamente la sal para con limón esos tiene pinta síntomas. de tener que escocer mucho, ¿eh? Digo, y con sal, ya te Por lo eso digo sal y yo. limón, uf. Igual alivias, igual alivias el síntoma de esas llagas, pero porque al final eso debes cocer muchísimo, digo Hombre, yo, ¿eh? a ver, eso es como cuando te has partido la pierna y te das un martillazo en la mano para que no te duela la pierna. Que tiene que ser Efectivamente. ese efecto. Pues yo creo que más o menos las cosas van por ese camino, porque maldita.es evidentemente pues ha acudido a dermatólogos para saber pues qué hay de cierto, ¿no? De estas soluciones un poco de andar por casa, y para tratarse una situación pues como esa, como la del herpes. Claro, para situarnos un poco, primero hay que decir que el herpes labial es una infección causada por un virus, y se llama así porque se llama así, herpes simple. Eh, mm, y hay dos tipos de virus de este tipo, el VHS1, el VHS2, pero bueno, el más extendido y el que normalmente es el que sufrimos, especialmente en la zona de la boca, pues ese es VHS1, ¿no? ¿Qué dicen los dermatólogos? Pues, por ejemplo, como Manuel Fernández Lorente, que lo explica a maldita.es, que en verdad no hay ningún remedio tópico que pueda evitar la aparición de esos herpes labiales, que cualquier solución cutánea en forma de cremas, remedios caseros, tiene una efectividad casi nula, ¿no? A lo mejor, como lo que decíamos antes, Lorenzo, igual a lo mejor si te pones el limón con la sal, pues igual sí que notas que ya no notas el herpes, pero lo que sí que notas es un quemazón que te vas con eso todo el día por ahí, ¿no? Que en verdad, a día de hoy, hay solamente un fármaco oral eficaz para este virus, que es el valociclovir, y que además es lo único que de alguna manera pues te puede funcionar, es decir, que tienes que ir a la farmacia o al médico para que te pueda recetar eso y nada más. Que los cítricos o la leche o el aloe vera eh, ni te van a quitar el herpes, ni te van a curar el herpes, que lo único que puede hacerte, pues a lo mejor acortar la duración de esas costras que a veces se van formando, ¿no? Pero nada más, porque al final las vesículas que están dentro son las que siguen funcionando y por tanto vamos a seguir teniendo esas costritas porque van saliendo más y más y más. Con lo cual, en esta ocasión, pues que nos sirva de que al final, en definitiva, cuando podamos tener o sufrir un herpes labial, pues lo mejor es ir a la farmacia, que te van a dar un medicamentito estupendo, que vas a estar varios días, Que evidentemente, debe ser un con- antivírico, ¿no? Porque claro, Claro, el porque es un problema que virus. tenemos en la piel es causa del virus. Entonces lo que tienes que hacer es matar al virus para que no salga. Exactamente. Y además que ya sabéis que si fuera una bacteria, pues a lo mejor te dan un antibiótico, pero Mm. como es un virus, pues lleva su evolución y por tanto es el único que en tal caso lo que hace es retraer los efectos de ese virus, que no te salgan tantas bambollitas
que no se te hagan tantas costras y nada más. Pero lo dicho, los remedios caseros y todo esto no nos van a funcionar y por tanto, pues, en fin, que lo tenemos un poquito más fácil hoy por hoy, la verdad. Bueno, pues vamos al Alguna siguiente. vez os iré trayendo Sí, algunas cositas de estas, que hay algunas muy, muy interesantes, la verdad. pues muy bien. Pues ahora toca hablar, como no, de vacunación COVID y niños, Claro. que últimamente... Y de niños. Ay, ay, ay. Pues mira, esto nos viene del verificador de Fe Verifica, porque además ha recibido bastantes consultas en su canal de WhatsApp que tiene para poder contactar con ellos y poderle pues preguntar cosas que podemos ver, ¿no? Diariamente en redes sociales o que nos ha llegado por mensajería rápida. Y es además una afirmación que se ha viralizado en inglés y en español porque se ha detectado en España, pero también en Reino Unido, y que tiene un origen, o su origen, un artículo de una web especializada en difundir, como no, contenido falso. Es una interpretación en concreto de las cifras de la Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido sobre niños vacunados contra la COVID en Inglaterra entre enero y octubre de 2021. Hay que decir que la población infantil que recibió las vacunas para la COVID en ese periodo decían este contenido que estaba gravemente enferma al respecto de las vacunas, pero en verdad lo que ha ocurrido, como ha podido pasar con los mayores, es que algunos niños han tenido problemas con la vacuna porque antes ya tenían alguna enfermedad que le ha provocado una serie de efectos secundarios mucho peores, ¿no? Pero claro, lo peor de todo es el cuadro que recoge las muertes de los menores que se habían registrado durante ese tiempo en Inglaterra, con una proporción de 52 veces mayor en la franja de edad de 10 a 14 años y 3 veces superior entre los 15 y los 19. Sin embargo, como ha podido verificar F, se trata de una comparación engañosa, puesto que en esas muertes se debieron a diferentes factores y no precisamente por la vacuna, y la estadística no recoge defunciones por la vacuna. Es decir, es una estadística, desgraciadamente, de mortalidad infantil, pero que en ningún caso es porque se haya provocado a partir de que se le haya inyectado la vacuna, ¿no? Ya F verifica, ya desmintió que las vacunas contra la COVID hubieran causado muertes que hicieron la misma estructura, pero hablando de 50 muertes en Europa o en Estados Unidos por culpa de la vacuna y además lo centraban en la muerte de niños, ¿no? Es decir, se vuelve a utilizar la misma estructura desinformativa para dar a entender que pues casi con las vacunas estamos matando a nuestros hijos, ¿no? Así que Yo voy a decir una cosa, si esa fuera la estrategia, la verdad se la tendrían que replantear porque les está saliendo muy mal. muy mal, absolutamente mal. Lo malo de todo esto es que gracias a este tipo de cosas, porque yo siempre digo que al final es un dicho además muy, muy aquí de nuestro, muy español, tú suelta la burrada que algo quedará, ¿no? Sí, sí, Y al claro. final, por culpa de este tipo de desinformaciones, pues aún te tienes que encontrar a padres que dudan de ponerle la vacuna a sus hijos, que no dan el consentimiento para que le ponga la vacuna, que no le ponga la segunda dosis, que ya está bien. Y todo esto se provoca al final en ese caldo de cultivo que este tipo de redes de desinformación que nos vienen, ya sabéis, de canales negacionistas, antivacunas, etcétera, que al final juegan con los sentimientos y el miedo de cualquier padre o de cualquier madre de la salud de sus niños para hacer un flaquísimo favor, ¿no? Entonces, aunque sea repetitivo, vale la pena que ante cualquier bulo de este tipo se haga hincapié, más que nada porque, bueno, ya que ellos repiten mucho, pues también los buenos también repetiremos lo mismo, vaya, a ver si al final ganamos nosotros, ¿no? Sí, y que si estamos en la situación en la que estamos, al menos, Sí, digamos, en Europa,
es porque gran parte de la población está vacunada, si no, posiblemente estaríamos Exactamente. bastante peor. De hecho, Bastante peor. hoy he escuchado una historiadora que hablaba de la gripe española, digamos, Sí. que en 1920, que fue, digamos, el año que se le conoce, pero en realidad no fue cuando empezó, en este caso fue cuando Mm, terminó. Pero terminó. fue la Claro. última ola, la peor de todas, en Estados Absolutamente. Unidos, y fue porque habían pasado 3 olas, se pensaban que ya estaban todos ahí guay, Todo llegó un genial. fin de año, lo celebraron a lo grande y fue cuando los remató. La cascaron bien. Sí, 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 sí. Efectivamente. Cierto. Y después que nadie quería Pues hacer nada porque, y bueno, pues ya sabemos. No, parece que estamos contando algo de hace 2 días, pero no. es que al final siempre repetimos las cosas como son, siempre repetimos la historia, ¿eh? Yo no Sí, sé sí, si deberíamos leer más historia, pero al final repetimos la misma historia y los mismos comportamientos, porque te sonará muchísimo. sí. Eso de vamos a celebrarlo todo, que ya esto ya está fuera del... Pues ala, zascazás. Y no Pues pasa nada. cuidadito. Y lo más triste, y que me he saltado el final de la historia, y es que los políticos culparon a la población por Claro, por no tomar precauciones, y que encima los políticos no querían hacer nada en la última ola porque ya no sabían qué hacer. Y es que suena todo tanto. Si es que, ¿cómo nos suena? sí, Efectivamente, ¿verdad? sí, sí. También hay que decir que visto desde este punto, que muchas veces veo yo gente que critica cosas que han hecho políticos o que han hecho gente Sí, o que ha dicho gente hace unos meses, unos años, 2 años concretamente desde que empezó, visto desde 2022 es muy fácil ahora pues criticar según qué medidas que se tomaron entonces, pero hay que tener en cuenta que entonces no se sabía lo que se sabe ahora. Eso también, que exactamente. a veces parece que nos olvidamos de eso. Y deberíamos además estar, la verdad, muy contentos de cómo ha funcionado toda la investigación y cómo se ha movilizado mundialmente para dar soluciones, ¿eh? Pero a veces nos falta un poquito. Somos, la verdad que somos muy propensos a quejarnos de todo, ¿sabes? Y de ser muy negativos. Y yo creo que está bien eh, ver los defectos, ver las contradicciones, ver dónde se mete la pata, pero no tanto por atacar, sino por mejorar, ¿no? Y por no repetir Y en un ahí, futuro, sobre todo. especialmente porque si no, ya te digo, empieza a ser un poco aburrido las cosas Claro, como son. el otro día, bueno, el otro día, ayer o antes de ayer creo, vi un médico para niños, ¿cómo se dice? Bueno, Un el pediatra. pediatra, eso mismo. Vi un pediatra que decía que, bueno, que viendo ahora desde este punto, pues la diferencia, pues el tema de virus entre los niños menores de 6 años que iban sin mascarilla, los mayores de 6 años que iban con mascarilla y tal, la diferencia no era tanto. Pero claro, eso sin haber hecho esta prueba, digamos, a nivel global en el país, no se hubiera sabido Sí, y las exactamente. cosas apuntaban más que podría haber más diferencia, por poner un ejemplo. Entonces, claro, Claro, no es que no se debería, en aquel momento no se sabía, si ahora se puede saber, más o menos, bueno, no hay tanta diferencia, vale la pena o no. Hay que aprender para el futuro. Corregir el tal pasado cual. no se puede nunca. Así que, Pero por lo menos que nuestro presente sea un poquito más racional para que, efectivamente. como tú bien dices, que el futuro sea un poquito mejor. Es Nos así. vamos al otro a la otra Sí. gran guerra que nos tenía más preocupados, pero al final ha Ay, Dios mío. estallado una guerra que no teníamos previsto en nuestro Es que, es país, que, pero que ya es que hemos hablado de ella. Vamos a la otra que todo el mundo estaba mirando y bueno, que estamos que ahí conste, de todavía. todas formas, que eso que decían que ayer que iba a atacar Rusia, bueno, pues ya pasaron las 24 horas, aún no ha atacado. Algo es algo, ¿eh? O sea que veremos a ver. Pero bueno, Igual estaban es lo tomándose que unos tiene. ásí se les pasó la hora y dijeron, bueno, ya no nos Yo ponemos para a mí que ello. sí. Para mí que sí. Bueno, pues habéis realizado un mapita en Oye, redes sociales. Sara, que si se les pasa, conociendo a Vladimir Putin, si se les pasa la hora y no hacen nada, estos no aparecen, ¿eh? Seguro, seguro, No lo dejan pasar, ¿eh? ya conociendo, te lo digo, conociendo al Putin. O sea que... Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos totalmente. dicen.
Pues este mapa, un mapita en redes sociales en el que se destaca la situación de una Rusia rodeada de bases de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN, eh, donde de alguna manera se comparte pues esa imagen de que de alguna manera Rusia está, como podéis ver, rodeada, ¿no?, por el enemigo occidental, ¿no? Hay que decir que esta imagen y esta viralización de este mapa, pues hombre, se ha hecho en casi todos los idiomas. En Twitter se ha encontrado en español, en inglés, en alemán, en italiano, hasta en húngaro, por si había algún húngaro por ahí danzando que también se enterara de qué iba el tema. Claro, ¿qué ocurre? La imagen consiste en ese planisferio, ¿no?, en el que se destaca Rusia en color amarillo, con una gran cantidad de insignias, con la rosa de los vientos, como podéis ver, que es el símbolo de la OTAN, rodeando a Rusia como tal, desde ubicaciones europeas, asiáticas y americanas, ¿no? Claro, el Departamento de Comunicación de la OTAN, y esto sí que lo ha hecho Verifica Radio Televisión Española, se ha puesto en contacto con ellos y ha desmentido que ese mapa compartido en redes sociales pues represente en verdad el despliegue de sus fuerzas o de sus instalaciones en el mundo. Dicho mapa arroja, sí que se basa un poco en una realidad, que es uno que sí que existe de la Alianza Atlántica, pero con unas diferencias muy grandes, que es como otro que sí que lo proporciona la OTAN. ¿Por qué? Pues porque de entrada la OTAN no tiene bases permanentes ni fuerzas propias como tal. Ya sabéis que eso en definitiva es la unidad militar de diferentes países europeos y que, como podéis ver, no tiene nada que ver con lo que nos había mostrado. Como veis, este es el real. Ahí es donde podemos ver bases como tal, pero que dependen de, ojo, de los propios países, que como por ejemplo en España, que España de alguna manera colabora con la OTAN y claro que tiene sus fuerzas Que armadas. está por ahí por Rota, ¿no? O algo así, creo. Claro, claro. Entonces, todo eso sí, sí, está organizado de tal manera donde se tienen infraestructuras en los países miembros, pero que no tienen, porque primero no tiene por qué ser un carácter militar, puede ser civil, porque puede ser de organización. O sea, no es que de repente estén todos ahí ubicados con los tanques, pum, pum, ¿no? Y luego también es verdad que en el mapa que se ha viralizado incluyen algunos puntos donde sí que es verdad que hay, por ejemplo, fuerzas norteamericanas, pero ya no es la OTAN, son norteamericanas. En España mismo tenemos alguna base militar de alguna manera, que, bueno, de alguna manera se lo dejamos como un alquiler, ¿no? Para que puedan tener algún avioncito, ¿no?, los norteamericanos por Sí. aquí, ¿no? Pero en ningún caso con una organización militar ni para el ataque y, como podemos ver, tampoco rodeando a Rusia, ¿no? O sea que sabemos que aquí tenemos un problema muy gordo con este conflicto, pero que no nos den información que no es real, que está manipulada y que, bueno, y lo único que en este caso responde pues es de alguna manera, pues bueno, dar a entender que Rusia tiene razón en este conflicto y no Occidente. Posiblemente también cualquier día de estos encontraremos, en la otra semana mismo hablábamos de una serie de fotos donde, bueno, pues de alguna manera acusaban ya a Rusia de que habían invadido Ucrania, de que en la zona fronteriza ya había habido, bueno, estaban todos, yo creo, en fin, la mayoría ya de los tanques rusos estaban machacando la zona y podíamos ver por las búsquedas de los verificadores que correspondían a imágenes de otras situaciones bélicas en otros países y nada que ver, evidentemente, con la situación actual. Bueno, pues si en la otra semana traíamos esto, esta semana nos vamos al otro lado, ¿no?, de los pensadores de unos y de otros, para ver que también
por ahí también intentan manipular, ¿no? Que por cierto, esta publicación la hizo Beata Legón, que es una actriz española, que últimamente también ha publicado algunos bulillos de tema de Bueno, vacunas y cosas así. es Ha que estado... Beatriz Alegón ya no es que sea, bueno, pues ya no solamente es actriz, ella ha sido, Beata Alegón ha sido política, ¿eh? Sí, sí, pero que ha Y, estado y últimamente publicando la muchos verdad que, bulos. no sé, debe haber sido desde el confinamiento o algo, pero anda un poco rara, las cosas Sí, como sí, son. pobrecita. Vamos al siguiente, de Radio Televisión Española Verifica, que tiene que ver con Sí, el tema de esto de los bancos. O bueno, bueno, creo, es que no sé. esto lo he recogido porque me ha parecido simpatiquísimo, ¿eh? O sea, vamos a ver. ¿Sabéis la movida que hay con los bancos? ¿Cómo no? Bueno, yo siempre tengo Ujú. movidas con los bancos, no me caen bien las cosas No, así yo de creo entrada. que a pocos españoles, a Pero los que ya les de debe paso, caer bien deben ser los que trabajan en los bancos. Y a lo mejor ni digo eso, yo, según cómo sea. oye, a lo mejor algún trabajador está también hasta arriba de la Sí, sí, coronilla. sí, sí. Pero ya de paso, lo que están haciendo con el tema de la gente mayor que se queda sin servicio porque ya no pueden entrar dentro y que se tienen que buscar la vida entre internet y la banca online o los cajeros, bueno, esto no puede ser. Aquí tiene que haber alguna solución. Y claro, ¿qué ocurre? Que a mí esta noticia que sea, porque en verdad nace como noticia, esto no es algo que haya nacido como un bulo para que se viralice, no, esto nace como una noticia real donde se dice que Correos exigía a Lidón, perdón, que es un pequeño pueblo de Teruel, un pago mensual de 850 euros por la instalación de un cajero automático, con lo cual, pues evidentemente lo que provocó pues es una irritación comprensible en redes sociales, que además se hizo viral, es decir, esto ya es el cachondeo padre. ¿Qué ocurre? Que la entidad pública, Correos, eh, pues ha negado que Además, esto sea Correos, así. Correos no tiene cajeros, yo que sepa. Pues por eso Que yo sepa. mismo, vamos a ver, es que ahí está el tema. O sea, de entrada, o sea, en este caso, el que se pone malo, malito, es el propio alcalde de esta localidad que, que además, bueno, denuncia de alguna manera, pues mira lo que nos están pidiendo para que pongamos un cajero para nuestra gente mayor, ¿no? ¿Qué pasa? Correos de entrada dice, no, no, si nosotros no le hemos ofrecido absolutamente nada. Luego vienen por detrás otras informaciones donde efectivamente, porque claro, en un principio digo, pues será, pues Correos niega que esto se vaya a hacer, ni va a instalar cajeros. Lo que ocurre es que Correos sí que tiene un proyecto Ah, para instalar cajeros, porque vosotros sabéis que en Correos tú vas a una estafeta de Correos y sabes que puedes ir a llevar una carta, a recoger un paquete, a mandar un paquete, pero también está el servicio del banco que era la antigua caja postal y tú puedes sí. desde ingresar dinero, desde mandar dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene además servicios hipotecarios, o sea, eso ya lleva tiempo funcionando así. Y sí que es verdad que hay un proyecto por parte de Correos de instalar 1.500 cajeros en diferentes poblaciones, en concreto, en un principio eh, eh, quieren poner unos en 300 poblaciones de zonas rurales, evidentemente, que no cuentan con oficinas bancarias para dar este servicio a estas zonas que están más desprotegidas de esos servicios, ¿no? Monetarios, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que eso se iba a hacer o se está intentando hacer, pero claro, de entrada tiene que ser, pues no pueden ser en poblaciones muy pequeñas. En concreto, pues se van a poner o se va a intentar poner esos cajeros en poblaciones que por lo menos pues tengan, eh, son 190, no, perdón, se me ha ido el dato, caray. Yo,
mientras lo buscas, yo te voy a dar un dato. Es cierto que nuestro sistema bancario, el español, es totalmente anómalo a relación al resto de Europa. Si viajas por Europa te darás cuenta Sí, de que sí, no normalmente no tienen muchas oficinas bancarias. Pero sí que también es cierto que esa falta de oficinas bancarias que tienen en la mayoría de países europeos, yo puedo hablar por Reino Unido y por Alemania que he estado por ahí y por sí, Francia, y por Holanda también, lo que sí que lo suplen y desde hace muchísimos años son con cajeros automáticos por todos lados. Pero exacto. eh, pero por todos lados digo que hasta dentro de restaurantes hay cajeros automáticos, ¿vale? Hay cajeros La, automáticos, la diferencia está efectivamente. en que nosotros estamos acostumbrados, entre comillas, en España a ir al cajero de nuestro banco y Exacto. que de ahí no te Mm. cobran comisión. En Europa están acostumbrados a que el cajero siempre te cobra una pequeña comisión, que suele ser pequeña comisión, no como aquí los bancos españoles que te cobran 2 euros, según qué bancos, te cobran a lo mejor 20, 40 céntimos, no mucho más, Sí, 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 sí. por cada vez que saca el dinero, pero puedes sacar dinero en en cualquier cajero de la red, en supermercados y tal, en Claro. cualquier cajero de la red. Pero claro, eso también lleva implantado, pues como ya lleva implantado, pues a lo mejor 20, 30 años, las personas mayores ya han ido Ya, ya estará evolucionando con claro, el claro. sistema, ya están más acostumbrados. El Efectivamente. problema de aquí es que había, al menos, una oficina bancaria en cada esquina, a veces dos, literalmente, Sí, sí. y que solo había cajeros al lado de, o sea, en el mismo local de la oficina bancaria, claro, si están Exactamente. desapareciendo los bancos y los cajeros, es que cada vez nos lo ponen más difícil. Mucho más difícil, Y al final evidentemente. Y tendremos que lo que tú adaptarnos al dices, sistema europeo, queramos o no. claro. Pero Y bueno, el pero hay que problema hacerlo está, evolucionar poco claro. a poco, no rápido, Sí, que ese es el porque, hombre, problema. si no provocas una gran desprotección. Y Claro, esto es a lo mejor, de alguna manera, lo que estaba intentando hacer, o está intentando hacer Correos, evidentemente, que ya tengo el dato, efectivamente. pero que ese proyecto es para municipios con poblaciones entre 500 y 3.000 habitantes. Lidón, en este caso, pues, hombre, tiene, os lo voy a decir, tiene 56 habitantes. Con lo cual, Claro, claro, no, o sea, no entraría dentro del proyecto. Con lo cual, o el alcalde se ha columpiado un poquito con el tema, o, o bueno, o el sistema de marketing de correos, pues se ha equivocado y le ha mandado la propuesta. Pero también en podría tal ser. caso, claro que sí. En tal caso Voy a es decir una cosa, que hay un, porque además lo estuve mirando para un cliente que yo tengo, que hay empresas que lo que hacen es ofrecen la posibilidad de que tú puedas poner un cajero automático en tu local, si tú tienes determinado local. Aquí en España, eso ya está aquí en mm, España. De hecho, a veces en algún estanco, a un estanco de aquí al lado de en casa, pues estancos lo he visto yo, correcto, lo sí, están sí, sí. empezando a poner y tal. Sí. Lógicamente, cuando sacas de ahí, al no ser una red, te cobran una pequeña comisión. Y sistema parecido a lo que estamos hablando de esto, que en poblaciones pequeñas igual los ayuntamientos pueden llegar a un acuerdo con... Al menos para que puedan Es que sacar hay, dinero y no se tengan que desplazar, exactamente. como mínimo. Exactamente. Hombre, también por eso mismo a lo mejor lo que habría que pedir especialmente a las administraciones locales, a los representantes de esos municipios, eh, que también, hombre, que vean las opciones que existen y que se pueden aplicar en esos pequeños Claro. municipios. Eh, yo lo sé porque, por ejemplo, también aquí en Galicia, lo que pasa que a mí me parece excesivo que, hombre, en este caso la administración autonómica está cofinanciando pues una serie de ¿cómo podríamos decirlo? Pues, son una especie de autobuses que sirven un De poco oficina de bus. oficina ambulante, ¿no? Sí. Para que los abuelitos puedan seguir sacando el dinero, pues más que ir a esto, pues ir Pero ahí, a y esos yo, dos como tú días, ¿no? dices, Que parece llega. un poco excesivo. A lo mejor es más Sí, rentable pagarle el taxi al abuelito de ida y vuelta. A lo mejor ya saldría te más lo digo, barato ¿eh? que tener que Porque, mover toda la hombre, oficina. No sé, ideas, ¿eh? Ideas. imaginaros, ¿eh? Imaginaros. O Entonces, un claro, servicio de asistencia para abuelos que los acompañasen al pueblo que tengan que acompañar.
O sea, opciones hay, Así es. pero es Es que al ponerle ganas final, todos. claro, yo comprendo que mientras paga la cosa pública, al final es todo dar soluciones rápidas y deprisa, pero sin a lo Pero mejor que eso realmente no es pensar dos gratis, lo veces, que es estamos lo más pagando entre rentable. todos al final. Claro, ahí es. Entonces a lo mejor nos sale más barato pagarle el taxi al abuelo, por decirlo Claro, de alguna hombre, porque manera. tú imagínate, si esto fuera verdad, pagar 850 euros al mes para una población de 56 habitantes, hombre, que le sale mejor lo que dices tú, coger el taxi, ¿eh? Que Que le sale pagarle el mejor. taxi, llegas a acuerdo con Y un además de paso taxista pasean, por que cuando Dios. les haga falta les llame y después a tanto el viaje. Y das trabajo al taxista, que normalmente suele ser, y más en estos pueblos así pequeñitos, en En estas nuestros zonas, suele ser pueblecitos. alguien familiar, bueno, familiar, alguien pequeño, una empresa pequeña y tal, y todavía mueven Exactamente. más en la economía, vamos, en mi opinión, ¿eh? Igual, Así igual es. por eso, igual porque tenemos ideas buenas, no nos dedicamos a la política. También podría Yo ser. estoy convencida. Yo estoy convencida. Si no, bueno, madre mía. Bueno, bueno. Y el último bulo. El Eh, último. Pues este además da mucho mal rollo porque se ha difundido especialmente en mensajerías rápidas como WhatsApp, también evidentemente en redes sociales, pero bueno, se ha hecho muy viral en la mensajería rápida, donde se informa de, sabéis que hubo esa coincidencia hace 2 fines de semana, que bueno, pues hubo una serie de altercados, ¿no? Entre bandas y todo esto, ¿no? sí Bueno, que se pues movió mucho el tema en Madrid. Que si iban a salir con efectivamente, bueno, machetes en tal sitio y no sé qué, eso se movió sí, mucho. Lo que pasa es que como ya pasó hace una semana y media y la actualidad va tan parece rápido es que que no nos da tiempo ni de comentarlo en el programa. Tanta cosa ya que te lo hay digo. últimamente. Entonces, pues lo que sí que les ha dado tiempo es a los de siempre a intentar amplificar lo que está ocurriendo para meter miedo, para crear esa inseguridad y de paso con imágenes que no corresponden a los hechos. Este es uno de ellos, donde se informa de un supuesto machetazo, ya vamos ya así a lo bruto, en la zona de Moncloa, en Madrid, o sea, bien ubicado todo, y adjuntan esa imagen con, bueno, pues como podéis ver, pues ensangrentado y alerta de un ataque que se va a producir ya posteriormente en otras zonas. La imagen es real, pero está, como ya podemos imaginar, descontextualizada. En verdad, es un fotograma de un vídeo de una pelea que tuvo lugar en el metro de Barcelona y que se saldó con un muerto y que además se publicó en su momento y fue en octubre de 2019. Eh, es decir, para crear una alarma ante ciertos problemas de seguridad en algunas zonas de Madrid, pues nos cogemos un fotograma de cualquier cosa y, y decimos que es en Madrid, aunque haya sido en Barcelona, y nada menos que hace pues más de 2 años. Así por la jeta es lo que hay. Así que menos miedo, menos agobios, menos crear esa sensación de que los malos, que son siempre los que vienen de fuera, nos van a machacar, y más racionalidad, ¿no? Uy, pues ahora nos vamos a los fact-check de los políticos, que ya os adelanto que este programa lo preparamos el día anterior, lo prepara Sara el día anterior, el miércoles, o al menos me lo manda a mí, supongo que no sé cuándo exactamente, pero bueno, que lo de hoy no está incluido en el fact-check, que ya No lo sé. incluiremos la semana que viene, es que no da tiempo. Yo es que, oye, si hacemos un fact-checking, yo creo que, bueno, podría ser muy divertido. Pero bueno, ya lo dejaremos para la semana que viene porque además seguro que rezumará mucho más, ¿eh? O sea, en estos días. Cuando se calmen un poco las cosas y se vean las cosas más Ya claras, te digo, porque ahora de sí. momento, si de normal ya no Madre mía. contestan, imagínate ahora, que estarán liados Imagínate, todavía con los balazos. ya te lo digo yo. Vamos a Bueno, pues nos empezar, vamos con el primero. Ciudadanos. Nos vamos con Edmundo Val, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, que afirmó en una entrevista en televisión española que los agentes sociales pactaron la reforma laboral por primera vez en la historia y que esa reforma laboral, pues evidentemente había que apoyarla precisamente
porque tanto agentes sociales como la patronal, en definitiva, era la primera vez que conseguían una reforma del Estatuto de los Trabajadores. Bueno, está bien porque de alguna manera, pues él explicaba así por qué Ciudadanos había apoyado, acordaros aquello que pasó en el Congreso, la reforma de la ley laboral, Sí, sí, que que eso casi no pasó sale. hace una semana y media. O sea, hace una semana. Efectivamente. Hace una Es que semana. O vamos sea, de, que... Y ya ni me vamos de acordaba que había disgusto en pasado eso. disgusto. Por eso. Bueno, pues lo dicho, está muy bien que dijera, en fin, que justificara su voto. El problema está que esto que ha dicho de que es la primera vez en la historia, pues resulta que gracias a el servicio de Verificat y Neutral, pues han podido recopilar que esa primera reforma laboral de gran calado, pues no es la primera vez que se produce. En concreto, en 1984, la reforma del gobierno, en su momento, imagínate, 84, fue pactada por la COE, por la CEPIME y por UGT. En el 97, el consenso fue entre sindicatos y empresarios y fue apoyado también, evidentemente, por el gobierno. Y en 2006, el consenso fue entre gobierno, empresarios y sindicatos. Con lo cual, a pesar de que otras reformas no habían contado, en concreto la anterior, no había contado con el apoyo de los agentes sociales, que era lo que tenía que haber dicho Edmundo Val, que veníamos de una anterior que no había conseguido el apoyo de los agentes sociales. Hombre, decir que es la primera vez, es que se vienen arriba enseguida, que es la primera vez en la historia, pues no es verdad. Así que, aunque Neutral pone que es engañoso porque eh, se despista hoy un poquito, yo creo que, hombre, el dato es falso, porque no es la primera vez en la historia que se consigue un acuerdo entre las diferentes partes, ¿no? Bueno, ¿Qué le bueno, vamos a hacer? pues nada, un falso para Edmundo Val. Y ahora nos vamos a Nos Mañueco. vamos con el flamante ganador de las elecciones en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, A que ver en si el me aclaro último con los debate, botones. Ahora. sí, el último debate de candidatos que se celebró para estas elecciones que ya han pasado, que parece, Dios mío, que haya lo que tú dices, eh, que no, que en fin, que ha Ni pasado, una parece un semana ha año, ya, pasado, ni una semana. ya te digo, Jesús, qué poco Si todavía hay protagonismo. gente que todavía tiene la resaca Ya te lo digo. de la Bueno, fiesta pues del Mañueco domingo. dijo y aseguró, con esa contundencia que tienen los políticos, que él había dado su palabra que mientras fuera presidente no se cerraría ningún consultorio en el medio rural y que además eso que aseguró se ha cumplido y se ha garantizado la asistencia sanitaria en el medio rural. Eso fue lo que dijo. ¿Qué ocurre? Que, sin embargo, en 2020 había 4 consultorios locales menos en la comunidad. Claro, es tan fácil como contar los que están abiertos. Y si hay Bueno, pero ya más o hay sabemos menos. que de números no les da. No, pues, No, no pues saben Mañuco mucho. también no lo lleva bien. Entonces, además, también durante la pandemia se cerraron de manera temporal algunos centros. Un ejemplo de ello es en la Monumenta de Sayago, en Zamora, donde el consultorio médico lleva más de 700 días cerrado. ¿Mm? Hay que decir que Mañueco es presidente de la Junta de Castilla y León desde 2019, que en ese año había 247 centros de salud en la comunidad y 3.669 consultorios locales. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy, pues ya no hay 3.669, hay 3.665. Es decir, de ahí sale que Neutral dé el dato de que nos faltan 4 centros de salud. Con lo cual, aparte de la recopilación que hace de los diferentes sindicatos sanitarios, de colectivos, de ayuntamientos que durante este tiempo, hasta a día de hoy, han estado denunciando la falta ya no solamente de centros de salud, sino de médicos para los centros de salud que todavía están ahí en funcionamiento, pues hombre, hay que decir que
desgraciadamente, con esta afirmación Mañueco pues ha mentido. Pues vaya, Mañueco. Bueno, bueno. Pues vamos al siguiente, que es de Nos Junts vamos, sí, per Cat. sí, porque nos vamos con Laura Borràs, que es la presidenta del Parlamento de Cataluña, y la verdad que este fact-check me hizo gracia porque me parece que, no sé, la situación en este caso de Laura Borràs es un poco de cabezonería, ¿no? Porque aseguró ya en una entrevista en Almón, en Arrac 1, que el diputado de la CUP y secretario tercero de la mesa, Pau Juvillà, no votó el dictamen sobre su condición de diputado en el Pleno del Parlamento del 17 de enero. ¿Qué ocurre? Que ella de alguna manera denunciaba que a pesar de estar en la mesa, pues que no había votado. Esto que dice Laura Borràs se ha repetido varias veces y lo que ocurre que es tan fácil como irte, porque claro, en Cataluña también siguen pasando cosas a pesar de todo lo que tenemos por ahí, igual que en Galicia siguen pasando cosas y en otras Bueno, ya, comunidades ya lo siguen pasando cosas. decía Rajoy, ¿no? Los catalanes hacen cosas, siguen haciendo Hacen cosas cosas, también. pues tal cual, siguen haciendo cosas y en este caso, pues claro, te vas a los plenos y puedes ver que el pleno donde la presidenta Borràs dice que no votó el diputado de CUP, de la CUP, de Pau Juvillà, pues ocurre que sí, que votó y ratificó el dictamen en cuestión que precisamente hablaba de sus circunstancias como diputado. Es decir, que se puede corroborar con el propio vídeo de la sesión. Con lo cual, yo me imagino que alguien le habrá dicho a Laura Borràs que está grabado, que es lo típico, ¿no? Oye, que no, que está grabado. Entonces, me ha hecho gracia porque sigue en varias entrevistas posteriores, pues sigue diciendo lo mismo. Le tendrá, digo yo que entonces, no sé, le tendrá manía a este diputado de la CUP, Lorenzo, o algo así. Pues no O sé. están ellos que no se llevan muy bien. Pero la cuestión es esa. Con lo cual, pues, de alguna manera ella lo que quería era, con esa afirmación de que no había votado, pues que de alguna manera pues había incurrido en una falta porque es el secretario tercero de la mesa. Pero Ujú. no es así. No, Pues vaya. que se ha despistado, vaya, que se ha despistado, con lo cual, pues lo sentimos, pero no ha dicho la verdad. Pues nos vamos con la Bueno, protagonista del día, pero con alguna ay, ayuzada señor. de otro día, no de hoy. Pues sí, porque Isabel Díaz Ayuso, que ya sabéis que viajó a Castilla y León para acompañar al presidente autonómico y candidato del PP para los últimos días de campaña, pues dijo en un mitin, en concreto en Valladolid, que entre socialismo y libertad, repitiendo el eslogan de su propia campaña, pues dijo que hemos visto a un PSOE de Castilla y León que tiene más veces la mención a la memoria histórica que a la vivienda en el programa electoral con el que se presentan las elecciones. Claro, te lo ponen fácil. ¿Cómo que será así? ¿Será cierto que tiene más veces la mención a la memoria histórica que a la vivienda en el programa electoral del Partido Socialista y en Castilla y León? Bueno, pues Neutral se ha puesto a contar palabras del programa electoral del Partido Socialista. ¿Y qué ocurre? Que la palabra vivienda aparece en 97 ocasiones, incluyendo el plural, viviendas. Son 10 veces más que memoria histórica. Hombre, por si acaso, ya sabéis que Neutral siempre se intenta poner en contacto con el gabinete de prensa de el político o política que se le hace el fact-checking por si tiene una interpretación, ¿no? O se han quedado o tienen ellos alguna fuente que en este caso Neutral no la tiene para justificar esas declaraciones. Y como os podéis imaginar, pues como ocurre también desgraciadamente, pues no han obtenido respuesta, ¿no? Es que Pero lo estaban dicho, liados con unas cosas que iban a salir un par de días después. ya te Que es digo, investigaciones y no bueno, sabían lo esas que se cosas. venía encima. Bueno, Efectivamente. pues lo dicho.
después de hacer una búsqueda automática, que eso es facilísimo, lo dicho, hay muchísimas más menciones al término de vivienda y viviendas en el programa electoral del Partido Socialista y muy pequeño, en un pequeño apartado solamente, el tema de la memoria histórica. Con lo cual, bueno, como argumentario para Díaz Ayuso, pues le quedaría genial, pero sí que es verdad que que es falso que evidentemente se hable más de memoria histórica que de vivienda en el programa del Partido Socialista. Y el último fact-check de la noche de Vox, Juan Pues nos García vamos Gallardo. con el candidato de Vox, que ya quiere ser vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, que afirmó que era una vergüenza que la dotación presupuestaria para los ataques de lobos sea 50.000 euros cuando hay 500 millones de euros para el Ministerio de Desigualdad. Claro, es comparar una cosa con otra que tampoco tiene una gran relación, pero bueno, claro, ¿qué ocurre? En la Junta de Castilla y León, como bien explica Neutral, no hay un límite para el presupuesto de indemnizaciones por los ataques, en este caso a los ganaderos, por parte de los lobos, ¿no? En 2020, el año más reciente, con datos disponibles de la propia Junta de Castilla y León, se destinaron 1,8 millones de euros para indemnizaciones por ataques de lobo, 37 veces más de lo que evidentemente ha dicho el candidato de Vox y ya, en fin, futuro diputado. ¿Qué ocurre? Que de alguna manera, en este caso, el representante de Vox mezcla lo que son los datos de lo que es una parte de Castilla y León y coge, por ejemplo, imaginaros que ha cogido los datos de indemnizaciones de Valladolid, ¿no? De la provincia de Valladolid. Y eso lo ha querido comparar con el presupuesto de un ministerio, que en concreto tampoco tiene nada que ver con Castilla y León como tal. Con lo cual ha hecho ahí unas churras con merinas un poco extraño, con lo cual, pues lo único que le podemos decir que la próxima vez se lea mejor las cosas, ¿no? Que sume de las diferentes provincias que conforman su comunidad autónoma y verá que desde luego no son 50.000 euros, sino que los últimos datos que se tienen recogidos, que son del 2020, pues nada menos que se recogen pagos de 1,8 millones de indemnizaciones a los ganaderos por los ataques de los lobos, ¿no? Claro, eso además, coger y compararlo con lo que es el presupuesto total de un ministerio, de la administración central, pues como que no nos da muchas referencias. Así que, lo dicho, ese dato por lo menos es falso. La próxima vez que se lo prepare mejor. Está un poco mal pillado ahí. Pues sí, las cosas como son. Bueno, ahora como ya va a ser vicepresidente, yo creo que ahora se estudiará más. Bueno, espérate, porque a saber qué pasa. Igual acaba gobernando el PSOE en Sí, Castilla y León o ya Podemos. te lo digo, ya O te lo sea, digo. tampoco me extrañaría con todo el movimiento que está habiendo estos días. Cualquier cosa es Pues posible. cualquier cosa es posible, efectivamente, y más. Bueno, ya veremos la semana que viene a ver cómo se va adelantando todas estas cosas. A ver cómo tenemos, a ver cómo termina el cuento. Veremos a A ver. ver cómo termina la historia. Vamos a ver Sí, la historia un que nos has traído hoy. cortometraje. Sí, que yo creo que, hombre, para quedarse con un mejor sabor de boca, nos va a gustar, ya veréis. Sí, o sea, no hace falta que sea una gran preciosidad, que seguro que lo es, porque últimamente el sabor de boca que nos dejan nuestros políticos es un Uf, poco... la verdad que es facilito de superar, desde luego. Ya te Bueno, lo bueno, digo. seguro que mañana, por la mañana, nuestros compañeros de Buenos Días España a las 8 de la mañana nos darán cuenta de todo lo que está pasando esta noche aquí, Seguro. Que además en están Oceanus pasando Radio. muchas cosas, ¿eh?
Porque están pasando muchas cosas, sí, 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 muchas, muchas, demasiadas, demasiadas. Demasiadas. Vamos a ver el vídeo. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. We got a roll program. Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading. Pues ahí estaba
Ahí está. cumpliendo sus sueños. Cumpliendo sueños, que es lo que nunca nos pueden quitar. Que nunca nos quiten esos sueños de lo que queremos hacer, de lo que queremos sentir, de lo que queremos vivir, porque en el intento seguro que conseguiremos algo mucho mejor a pesar de todo lo que a veces nos dicen. O sea que la verdad que es un proyecto precioso, es un proyecto universitario, un proyecto final de, habéis visto en los créditos, de Joan Ugel Sí. y de Yang Juan, y está, bueno, un trabajazo de 5 meses y la verdad que muy bonito, muy bien hecho y con un mensaje precioso, que vale la pena siempre tenerlo presente. Efectivamente, pues ya veremos quién cumple sus sueños, si Casado o Ayuso, los tendremos que esperar un poco para saberlo, Vamos, pero sí, los dos porque están aún están un poco ahí, volando, ¿eh? todavía están en la fase del colegio, según el vídeo, Te pero lo llegará digo, todo, llegará sí. todo. Muchas Yo gracias, hoy Sara, sí que como quería, siempre. Dime, Lorenzo, solamente quería dime. terminar, acordarme, porque ha sido una pena muy grande para esta comunidad autónoma en la que vivo, de Galicia, por el naufragio del Villa de Pitanso, que se nos han, o han muerto o han desaparecido 21 marineros, que ha sido un golpe muy fuerte precisamente a esta provincia, Pontevedra, y como pedían hoy familiares de este naufragio, de estos afectados, que por favor que no se olviden de ellos, que siga la búsqueda de sus cuerpos, porque a las familias lo único que ya solamente les queda es poder llorarlos en su tierra. Así que Sí. mi, mi ánimo y mi solidaridad con ellos y ojalá que así sea, desde luego. Pues ojalá que así sea y que se puedan recuperar todos los cuerpos lo antes posible y que puedan Desde luego. descansar en paz Así es. y las personas que han sido rescatadas, que si no me equivoco eran tres de momento, Pues sí, eh, sí. pues puedan recuperarse también pronto. Y los que están desaparecidos, ojalá se encuentren con vida. Es muy complicado, pero bueno, la Muy esperanza es lo último difícil, que se ya a pierde, estas ¿no? alturas. Pero bueno, Pero por lo menos que sigan buscando, aunque sea para encontrar sus sí, cuerpos, por Dios. sí, sí. Pues ahora sí, muchas gracias, Sara. Un Nos vemos la placer, como semana que siempre. viene. Si no cae Claro el que sí. meteorito antes, porque ya he visto lo visto. No lo digamos muy alto, no lo digamos No, muy no alto. daremos ideas porque nos sorprende. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que hay que decirlo más, porque como son sorpresas, el meteorito ya no los estamos esperando todos. Entonces no va a pasar. Exactamente. Porque no va a ser sorpresa, va a Exactamente. decir, va, y tú vas a seguir con la vida como si nada, porque ya me lo Exacto. esperaba, estaba en los planes. Entonces, por eso, por eso. Sí, porque Feliz semana, vamos con muchas cosas inesperadas, desde luego. por eso, Feliz por eso. semana a todos, si os quiere. Feliz Besiños. semana, buenas noches, vecinos.